Bienvenidos a todos a la última jornada del curso de verano, conmemoración del Bicentenario de Frankenstein, y hoy estamos con Ramón Méndez, que es doctor en traducción y para traducción, y desde hace ya sus buenos años traduce videojuegos y está en prensa escrita y en prensa digital. Y yo creo que desde hace no demasiado es personalidad de la radio, con un programa propio de videojuegos, que ya no es el programa breve de los primeros tiempos, sino que tiene ya su enjundia. Adelante, Ramón, y esperemos que nos dejes hacer unas preguntas al final. Reserva un poco de tiempo para el streaming y para los asistentes en la sala. Vamos allá. Buenos días a todos. Bueno, ahí Tomás, joder, que se viene un poco arriba contando ahí mis vergüenzas, como quien dice. Bueno, me gustaría haber estado ahí también. Las circunstancias hicieron que no pueda estar personalmente ahí en Madrid. Pero bueno, hay muchas cositas que contar igualmente y espero que os resulte interesante esta visión que vamos a ver del monstruo de Frankenstein, pero ya desde un punto de vista, estoy poniendo aquí, compartiendo la pantalla, desde un punto de vista diferente, porque claro, estamos acostumbrados a hablar de prácticamente todo desde todos los prismas. Se habla mucho de literatura, se habla mucho de cómic, televisión, cine, pero siempre, pues lo que decía Tomás, bueno, yo estoy muy metido en el mundo del videojuego y parece como que estamos siempre un poco más olvidados. Es como el sector siempre denostado, el sector que parece como que, no sé, a veces parece como que se le tiene más tirria que a otros sectores y realmente es un medio maravilloso que aporta unas posibilidades increíbles a día de hoy y es un nuevo medio narrativo que los desarrolladores cada día explotan más y saben utilizar mejor y están más cómodos. Pues, bueno, por un lado, la tecnología permite muchas cosas nuevas y por otro lado, pues eso, los creativos tienen ideas cada vez más sorprendentes que a veces es solo posible hacerlas a través de un videojuego, otros medios se puedan quedar pequeños. Y bueno, vamos a empezar hablando un poco de la relación entre el texto y el medio audiovisual, porque es un poco lo que estamos hablando, en plan, eh, antaño era como que todo era escrito y sobre todo en la época de cuando se escribió Frankenstein, pues básicamente lo que había era material escrito, no había obviamente lo que hay a día de hoy de grandes producciones de Hollywood, grandes series de televisión, no había Netflix, no había HBO, no había absolutamente nada de esto. Y a día de hoy, pues el texto ha cambiado, ha mutado un poco y se ha convertido en sí mismo en parte intrínseca y en parte inherente de todo medio audiovisual que se precie. Como decía Peñardiz, el cine y la literatura tienen infinidad de relaciones, convergencias e influencias. Su vínculo es férreo y bidireccional, de tal modo que ambos medios se benefician mutuamente el uno del otro. Dentro de esto, el propio cine podría considerarse un nuevo tipo de texto, pero de índole audiovisual. ¿Qué implica esto? Pues que prácticamente pues es rarísimo encontrar una novela, un cómic, incluso ya a día de hoy un videojuego que no se esté adaptando también a un medio audiovisual, que no se esté adaptando, por ejemplo, eso, al cine, a la televisión. De hecho, ya a día de hoy está incluso el tema este de adaptación está llevando que a veces una novela pase a película y después esa película a día de hoy todavía se esté reconvirtiendo en serie. Pues podría poner como ejemplo Minority Report de Philip K. Dick, que se pasó a la mítica película de Tom Cruise y a día de hoy pues fue una serie que no triunfó mucho, pero vaya, que ahí está un poco la adaptación, que lo que es el texto tradicional pues va evolucionando, va mutando, va adaptándose a las nuevas tecnologías, a las nuevas circunstancias y entre otras cosas pues eso, tenemos aquí ejemplos para aburrir de adaptaciones cinematográficas de novelas de renombre. Y claro, ya mirad que ya evito Frankenstein precisamente porque ya para eso habéis estado hablando con otros compañeros durante estos días. Pero vaya, Jurassic Park, El Marciano, Blade Runner, también de Philip K. Dick, El Resplandor, son muchísimas las producciones que evolucionan, perdón, y que eso es lo que tratan a nuevos medios. Y dentro de eso hay un nuevo medio a día de hoy que es los videojuegos. Que, como decía antes, parece como que son los grandes desconocidos. Es como que parece que todo es la imagen esa tradicional de cuando éramos pequeños, de, bueno, pues el típico matamarcianos, etcétera, etcétera, que no tiene mucha más enjundia, pero eso eran tiempos, ¿vale? De hecho, claro, los videojuegos también, igual que
la novela evolucionó, la poesía evolucionó, el cine evolucionó, etcétera, etcétera, los videojuegos también han tenido una evolución. Aquí pues tenemos juegos muy clásicos, tenemos juegos básicos de los inicios del desarrollo de los videojuegos. Estamos con juegos aquí que tienen algunos 4 décadas. Tenemos por ahí, por ejemplo, Asteroids del año 79, tenemos Pac-Man de principios de los 80, no sé, tenemos infinidad de producciones que sirven como ejemplo de cómo la tecnología de aquella época, pues básicamente aportaban lo que podían. Estos juegos, pues obviamente tenían una excusa básica. Por ejemplo, en Asteroids Valley es una nave que tiene que destruir asteroides por el espacio para evitar que choquen contra tu casco, o eres un astronauta que tiene que recoger piezas de lo que sea, pero no tenía mucho más. Pero la tecnología evolucionó. Y obviamente, igual que evoluciona la tecnología, pues se aprovecha para ofrecer cosas diferentes, se aprovecha para evolucionar el producto, y ya no solo a nivel técnico y visual. Pues eso, cuando se piensa en videojuegos muchas veces se piensa lo que decíamos, en saltar con Mario, en una carrera de coches, en un partido de FIFA, etcétera, etcétera. Pero aparte de la jugabilidad y de esa interacción directa del usuario con el mando, los videojuegos también aprovecharon su crecimiento técnico para evolucionar y contar historias. De hecho, la imagen que tenéis arriba a la izquierda es ya en sí mismo una adaptación. Ese es el juego de la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, que además es un juego español y que ya tiene también, pues ya va a hacer 3 décadas con la tontería, porque también es de los 80. Y bueno, eso, ya estamos hablando de juegos que adaptan novelas, y juegos en los que la historia pasa a ser lo más importante. Pues, por ejemplo, Monkey Island, un juego de una aventura gráfica en la que pues tienes que hablar con un montón de gente y tienes que ir resolviendo puzzles que te van proponiendo. O incluso tenemos allá abajo un cuadro en el que, como podéis ver, eso es todo texto. Eso es lo que se llamaban aventuras de texto, y eran novelas en sí mismas, lo que conocemos como en papel, como una novela, dirige tu propia aventura. Pues esto sería exactamente lo mismo, pero en formato digital y con más libertad, porque no tienes que elegir entre 4 opciones, por ejemplo, que te pueda dar la novela, sino que aquí tenías que probar a escribir tú personalmente lo que querías hacer. Por ejemplo, ir al norte, llamar a la puerta, usar la espada, todo esto tenías que escribirlo, y era un poco, eran realmente juegos muy complicados, porque para empezar tenías que tener imaginación para resolver las situaciones que te proponían, y en segunda instancia tenías que acertar con el comando necesario para poder avanzar, porque a veces si escribías cualquier tontería, pues el juego te decía, no entiendo lo que quieres hacer, o cosas así similares. Y bueno, la tecnología fue avanzando, y mientras a nivel visual los juegos se hacían más atractivos, obviamente entre aquellos juegos de blanco y negro que veíamos al principio, muy básicos en su concepción, y estos juegos que estamos viendo aquí, que ya tienen más color y luego a mayores pues tienen una jugabilidad más profunda, etcétera, etcétera, pues también el texto, la narrativa, también se fue expandiendo. De tal modo que lo que inicialmente eran juegos muy concretos, los que te contaban una historia, pues eso, las aventuras de texto, o podías tener las aventuras gráficas, igual, no sé, algún juego de rol concreto te podía contar algo tal, pero poco a poco se fueron expandiendo. Y también lo que era originalmente algo exclusivo de PC, pues se fue expandiendo también a consolas. Es decir, como podéis ver, abajo a la derecha, incluso la Game Boy tradicional, una consola de 4 bits bastante básica, empezó a contar también historias. Y bueno, en este caso es un Pokémon, que dentro de lo que cabe es sencillo, pero es un juego en el que hablas con gente, te cuentan cuál es el universo en el que estás desarrollando viviendo tu aventura, etcétera, etcétera. En el año 99 fue cuando hubo un punto de inflexión importante en la industria del videojuego. Ya empezábamos a ver juegos cada vez más complejos y que apostaban más por contar historias. Pues por ejemplo teníamos el caso Metal Gear Solid, que incluso estaba doblado al español, que para aquel momento era una auténtica locura. Teníamos los Final Fantasy, teníamos una serie de juegos que ya apostaban por contar algo, que apostaban por, vale, tenemos el planteamiento jugable, tenemos un desarrollo, tenemos una historia. Pero en el año 99 hubo un punto de ruptura, que fue el lanzamiento de este juego, que se llama Shenmue, porque en Shenmue se cometió una auténtica locura, que es recrear fielmente
la propia realidad. Es decir, no era un juego ambientado sencillamente en Nueva York, en el que, bueno, más o menos pues había, qué sé yo, un Empire State y poco más, sino que era un juego que está obsesionado con recrear todo con suma precisión, de tal modo que las calles que ves en el juego son reales. Si hay 100 personas en la calle, las 100 personas van a ser diferentes y cada una va a tener un actor de doblaje diferente, es decir, voces distintas también para que sean creíbles. Es un juego en el que pasaba el tiempo en tiempo real, pasaba el día, de tal modo que si querías ir a una tienda tenías que ir a la hora exacta en la que podía estar abierta porque a determinada hora cerraba. Eh, Incluso la climatología está ambientado en los años 80 y la climatología era real, de tal modo que si el juego se expande durante 3 meses, han mirado los archivos de esos 3 meses en tiempo real en Japón, en su momento, en el año 87, y han recreado la climatología exacta, de tal modo que si el 24 de diciembre de 1987 nevaba en Japón, en el juego va a nevar también, este tipo de cosas que eran obsesivas. Y era un juego en el que todo giraba en torno a la historia. El 100% del juego es historia, el 100% del juego es que vagues, que te sumerjas en el mundo que te están planteando, el mundo real. Empiezas en Japón, en Yokosuka, luego pasas a Hong Kong, en China, etcétera, etcétera. Y entonces la idea es solo contar una historia y que tú sientas el crecimiento del personaje como si fueses tú mismo, porque vas despacito, estando en tu casa, poco a poco vas descubriendo mundo, estás persiguiendo al asesino de tu padre. Y bueno, fue un impacto bastante importante para la industria del videojuego, hasta el punto de que muchísimos creativos que a día de hoy apuestan por la historia, mismamente David Cage, que igual os suena de más de Heavy Rain o recientemente Detroit Become Human, dice que fue este juego el que le inspiró a contar historias narrativas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que desde el momento en el que se ha roto ese miedo a contar historias en el año 99, en lo que es en el siglo XXI, hemos visto cómo la industria ha evolucionado muchísimo, ha madurado un montón y ha empezado a contar historias ya no solo en juegos muy densos, muy profundos, etcétera, etcétera, que ya estén pensados para contar la historia, incluso para obsesionarse con la realidad, como es el caso de Shenmue, sino también para contar historias profundas en absolutamente todos los géneros. Aquí, por ejemplo, tenemos The Last of Us, que de por sí es un juego, bueno, podríamos decir survival horror, de supervivencia, hay una infección, hay una plaga, hay una especie de zombies por culpa de unos hongos, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, y de la propia sistema de juego, la historia que nos cuenta es realmente brutal. Es que aquí sí que no quiero contar mucho porque de verdad que es una experiencia que merece la pena vivir. Y cómo te plantea, a partir de una supervivencia básica en lo que sería un apocalipsis, cómo te plantea una relación padre-hija entre un hombre y una niña que realmente son desconocidos, pero que se ven obligados a colaborar para sobrevivir juntos. Y de verdad que es una historia impresionante. Y bueno, esperamos que este año, el que viene, se lance la segunda parte, que todavía promete ahondar todavía más en la psique de los personajes y bueno, promete ser una historia fascinante. Parece que se esté vendiendo el juego, pero bueno, es un ejemplo de cómo los juegos han evolucionado, que de hecho hasta el propio Mario, que antaño era lo que decíamos antes, un poco saltar, superar fases, etcétera, y a día de hoy ha evolucionado. Incluso los propios juegos de Mario tienen historias, tienen personajes con los que hablas, tienen personajes con los que puedes interactuar, incluso una excusa de historia que ha llegado al punto de que hay vertientes de Mario, es decir, están los de plataformas, que aún así tienen mucho más historia que antes, y a mayores hay Marios de rol en los que se cuenta una historia en profundidad, en los que se te plantean situaciones muy profundas o se te intenta aportar algo más. Y esto nos lleva un poco al punto en el que están los videojuegos a día de hoy, que es una nueva forma de arte. Esto ya podríamos discutir aquí porque hay muchísimo debate, ya sea tanto a nivel académico como en redes sociales, sobre si los videojuegos son arte o no son arte. Esto, ya os digo, no voy a entrar en ese debate ahora, pero sinceramente lo son. Y en este caso, en pantalla, lo que estamos viendo es una imagen de Child of Light, que es un juego que fusiona la narrativa preciosa, porque es poesía pura, con un apartado visual, que esto todo es óleo dibujado a mano, todos los escenarios se han dibujado a mano, etcétera, etcétera, que tiene una banda sonora impresionante y a mayores, pues bueno, la tradicional jugabilidad de juego de rol que funciona muy bien en el juego y que deja muy buen sabor de boca en general la producción y de hecho tiene muchísimos aficionados
pese a ser un juego relativamente pequeño. Es decir, cuando se anunció y cuando se lanzó, no se consideraba que fuese a ser un Call of Duty, un FIFA, uno de estos juegos gordos de cada año, sino que se lanzó así un poco como producción menor y consiguió calar muchísimo entre muchísima gente. A día de hoy, pues los videojuegos son eso, la importancia que ha cobrado la historia provoca que a día de hoy los guionistas de videojuegos se estén convirtiendo en gente muy importante. Tenemos, por ejemplo, el caso de Amy Hennig, pues por ejemplo, guionista de la saga Uncharted, o tenemos el caso de Josué Monchan, por poner un ejemplo español, guionista de la saga Runaway, o de Hollywood Monsters, Yesterday, que no me salía, Yesterday Origins, que bueno, son nombres que se han hecho famosos en la industria del videojuego gracias a contar historias de un nuevo medio digital que les permite cosas que otros medios igual no les permitían. Y también veis ahí que pongo, por ejemplo, a Orson Scott Card. Orson Scott Card es un novelista muy galardonado, muy famoso de ciencia ficción, creador de la saga de Ender, del juego de Ender, La voz de los muertos, etcétera, etcétera, que también colabora como guionista de videojuegos. Por ejemplo, en Monkey Island, la batalla de insultos mítica de Yo soy cola tu pegamento, fue escrita por este hombre, por Orson Scott Card, e incluso escribió sus propios videojuegos. Es el caso, podríamos poner el caso de, ¿cómo se llamaba? Advent Rising, por ejemplo, que es una obra también escrita 100% por él. Y tenemos también el caso de Regina Pratchett, que es la hija del famoso Terry Pratchett, el creador de Mundo Disco, que también se dedica a guionizar videojuegos. Es famosa actualmente pues, por la trilogía de Tomb Raider desde el inicio de 2012, que ha pasado por sus manos y que está dejando muy buen sabor de boca a nivel de crítica y a nivel de público. Y esto pues es un poco la demostración de que incluso los novelistas tradicionales se están adaptando poco a poco a este nuevo medio que les permite contar otro tipo de cosas y que les permite experimentar con un medio que eso, es distinto a la literatura tradicional, es distinto al papel y que puede explotar de otra manera e incluso hacer vivir al usuario de una manera diferente pues las aventuras que nos quieren hacer vivir. Y esto nos lleva a complicaciones como el caso de Child of Light. Pues, como os decía antes, Child of Light os decía que mezclaba, perdón, un estilo visual de óleo con poesía. Con poesía me refiero a que aquí se les fue de las manos desde el punto de vista de que ya lo vendieron incluso como un poema jugable. Y Child of Light es un juego en el que absolutamente todos los personajes hablan en rima. Absolutamente todos los menús, los documentos que coges a lo largo de la aventura, etcétera, etcétera, están rimados. Y en este caso, pues claro, la narrativa de personajes que riman todos, pues es mucho más atractiva seguramente desde este punto de vista jugable que igual una novela que puede hacerse más pesado por ser exceso de rimas para contar una historia. Y bueno, en este caso es 3 personajes, además, fijaos cómo se puede jugar con esto a nivel digital. Aquí hay 3 personajes, de los cuales uno rima, que no pasa nada, las 2 primeras líneas serían de Aurora, la chica de la derecha, que dice eso, que sepas que el camino es peligroso con criaturas de lo más tenebroso, pero luego hay una acróbata que dice, soy una acróbata entrenada, no pasa nada, para esto estoy lista, porque ese personaje no sabe rimar, es su particularidad, entonces se genera así un poco de incongruencia con el universo, y entonces el tercer personaje, que es esa bolita azul Igniculus que está ahí a la izquierda, corrige a ese personaje, al acróbata, constantemente, diciéndole entrenada no, preparada, que es lo que, perdón, lista no, preparada, que es lo que rima con entrenada. Y son distintas formas de jugar con la narrativa en un videojuego, son las posibilidades que ofrecen. Y eso, es una industria que hay que tener muy en cuenta a día de hoy, ya no solo por lo que interesa a muchísima gente, sobre todo en determinados ámbitos, que es en plan, no, es que los videojuegos mueven no sé cuántos millones de euros a día de hoy, tal y cual, que eso realmente es totalmente secundario. Lo importante es que para mover esa cantidad de millones de beneficios que generan, etcétera, etcétera, es porque se están haciendo las cosas bien. Y un elemento muy importante de todo esto, de llegar a esas cantidades brutales que mueven los videojuegos, es haber conseguido interactuar con el usuario a algo más que a nivel jugable, sino a contar historias, hacerle pensar, hacerle sentir cosas, empatizar con los personajes, etcétera, etcétera. Y entonces ahora vamos a ver casos en los que el libro y el cine se van adaptando al videojuego. Y aquí vamos a encauzar, pues eso, una vez planteado que el videojuego puede ser un medio narrativo, vamos a ver
cómo nos puede llevar esto a Frankenstein, que es el tema por el que estamos hoy aquí. Vamos a ver ahora ejemplos, obviamente ejemplos de obras de literatura o de cine que se adaptan al videojuego, hay una cantidad ingente, es bestial la cantidad de producciones que se adaptan. Vamos a hablar solo de unos ejemplos de producciones de terror. Tenemos, por ejemplo, el caso de Ju-On. Perdón. Ju-On es una película de terror japonés, bueno, es una saga, hay varias películas en Japón, de hecho luego también se adaptaron, bueno, tuvieron tanto éxito que se hicieron remakes norteamericanos, porque los americanos funcionan así, si algo les gusta hacen el remake, no lo traducen, no lo doblan directamente, lo recrean ellos desde cero. Y por ejemplo, pues esta película se adaptó a videojuego. La particularidad, pues que el videojuego no se centra igual en uno o dos fantasmas, sino que directamente te plantea un universo de fantasmas en el que pues aprovechan en primera instancia para hacer que sea en primera persona el juego y que sea el propio jugador el que tenga que recorrer las casas, el que no sepa por dónde va a salir fantasma. Es decir, es una experiencia que potencia sobremanera los conceptos básicos de la película. Es decir, si la película te plantea, pues es que no, es que esta chica está en una casa y en esa casa hay fantasmas, etcétera, etcétera, pues directamente eres tú quien está viviendo esa experiencia, eres tú quien está entrando en esa casa y eres tú quien la tiene que recorrer y quien tiene que conseguir sobrevivir. Es decir, vivir en primera persona ese terror. De ti va a depender que el personaje viva o muera. Ya no está escrito en un guión, sino que directamente eres tú quien toma las decisiones y eres tú quien va a definir cómo acaba la historia, pues eso, generando un sentimiento de responsabilidad y de interacción que te hace pues, sumergirte más todavía en la experiencia. Por poner otro caso de obra japonesa, tenemos The Ring, que bueno, para muchos The Ring existe también con los remakes norteamericanos, pero originalmente es una novela de Koji Suzuki, que es una novela excelente, muy recomendable a la lectura, está en español, así que no hay problema para leer, al menos la primera parte, el resto no se lanzaron en España. La novela tuvo muchísimo éxito, arrasó en premios en Japón y entonces se hizo la película. Y la película también arrasó, entonces al final acabamos con una trilogía de novelas, creo que a día de hoy hay 7 películas de The Ring, que además se han desviado de las novelas, y tenemos un juego que se lanzó exclusivamente para Dreamcast, allá por el año 2000, y que la particularidad del juego es que aprovecha para ir más allá de la novela. Es decir, aunque pone The Ring, realmente el juego se basa en la tercera novela, en Loop. O sea, serían Ring, Spiral y Loop, y el juego se basa en la tercera novela, de tal modo que el juego sería en sí mismo como la cuarta novela. Sería como haber leído la trilogía de Koji Suzuki y a mayores te aporta un poco más de información, de historia, de acontecimientos, de cómo está planteado el universo una vez has acabado esa tercera novela que era el Loop. Con lo cual eso, tenemos aquí un ejemplo de cómo el propio medio puede ser la excusa para continuar contando una historia y la excusa para aportar un poco más. Otro ejemplo, pues tenemos la franquicia Evil Dead. La franquicia Evil Dead es una franquicia muy ochentera, que bueno, originalmente era una trilogía dirigida por Sam Raimi, protagonizada por Bruce Campbell. ¿Y qué pasa? Que durante muchísimos años la gente pedía Evil Dead 4, la cuarta parte. Hubo 3 entregas originalmente, que no lo dije. Y la gente pedía una cuarta parte. ¿Qué pasa? Que esto no era viable, los estudios de cine no apoyaban el proyecto porque esto era un cine bastante particular, era un gore casposo, era ese término medio entre pues contar una historia de humor y una historia de terror. Y entonces lo que se aprovechó fue para contar historias en los videojuegos. Ahí sí que hubo luz verde para crear producciones basadas en la franquicia y entonces pues sirvió para eso, una franquicia que estaba muerta, paralizada, pero con muchísimos seguidores y aficionados que querían nuevas aventuras de Ash, pues pudieron disfrutarlas de forma digital. Ahí no había límites, ahí no había, aún por encima, pues claro, si lo haces a nivel digital tampoco tienes que preocuparte, no, es que necesito maquillajes, necesito efectos especiales, necesito tal, no sé qué. El coste es el mismo, porque una vez empiezas a diseñar los personajes y modelarlos y los escenarios, etcétera, etcétera, es prácticamente una línea recta, una vez ya tienes un presupuesto concreto. Entonces se aprovechó para expandir la franquicia de esta manera digital.
Independientemente de que luego, pues últimamente tuviésemos un remake de la película, que se llamó solo Evil Dead, de la primera de ellas, ya pensado ya como terror, ya eliminando todo el humor, e incluso una serie de televisión que contó con, creo que al final, 3 temporadas, y en la que se continuó la historia de la trilogía original, con lo cual realmente se podría decir como que el videojuego fue la piedra de toque que expandió el legado de la franquicia y permitió que se siguiese creando nuevas obras o nuevas historias ambientadas en este universo. Bueno, otro ejemplo muy típico, Alien. Alien también es una película de terror del año 79 que arrasó como película, que se convirtió, bueno, pues ya sabéis, hubo una tetralogía original, después hubo, ahora recientemente, pues eso, Prometheus, Alien Covenant, incluso hubo 2 películas que todos queremos olvidar de Alien vs Predator, y obviamente cuando algo tiene éxito va a tener videojuegos. Y la cantidad de títulos que se lanzaron de Alien, Aliens, Alien Resurrection, etcétera, etcétera, es bestial. O sea, hay una cantidad de producción ingente en la que, bueno, como podéis ver, hay algunos que se basan directamente en las películas, como Aliens o Alien Resurrection. Hay alguno que aprovecha para meterse en adaptaciones de los cómics de Alien vs Predator, por ejemplo. Y luego hay historias propias. Aprovecha también para contar sus propias aventuras y destaco, por ejemplo, el caso de Alien Isolation, que está ahí abajo a la derecha, que continúa la película original. De hecho, ahí eres la hija de la teniente Ripley y básicamente pues el rollo de que entre Alien y Aliens, mientras Ripley está en ese sueño criogénico de 50 años, pues te lo plantean ahí, directamente es la hija intentando encontrar a tu madre porque está desaparecida, está a la deriva en el espacio, tal y cual. Y bueno, es una historia bestial que te mete muchísimo en la piel, que te hace vivir una aventura muy intensa y que además te añade información para las películas. Es decir, cuenta con el equipo original de Alien y de Aliens y entonces intenta ser lo más fiel posible y aportar información extra a los acontecimientos tanto de la primera como de la segunda película. Con lo cual, eso, son producciones, son excusas para producir obras que amplían el universo, que aportan mucho bagaje y que aportan una profundidad importante, de tal modo que, bueno, los que somos aficionados a este tipo de producciones, ya digo, de cine o de literatura, pues agradecemos que se aproveche para expandir el universo y que se aproveche para contar aventuras nuevas. Y luego ya tirando un poco hacia el ámbito que nos ponemos, pues cuando se habla de Frankenstein, lo normal es pensar también en Drácula, porque, bueno, son 2 novelas que hicieron historia y que generalmente a estos 2 monstruos se los suele juntar y suelen ir de la mano. De Drácula, bueno, hay infinidad de títulos, infinidad de producciones, algunas más serias, otras más infantiles, como podéis ver ahí, Kid Drácula, por ejemplo. Eh, bueno, eso, es una obra de culto, es una novela que además creó el mito del vampiro, con lo cual si nos ampliamos ahí a todos los juegos que pueda haber de vampiros o novelas o cine, etcétera, etcétera, pues podríamos dedicarle un congreso entero nuevo solo a Drácula y no nos llegaría el tiempo realmente. Y eso, también son algunos de ellos se basan fielmente en la novela y otros aprovechan para contar historias nuevas o planteamientos nuevos a partir de un personaje que ya es icónico y ya es parte del imaginario popular. Es decir, todos conocemos a Drácula y todos sabemos en qué consiste su historia y bueno, dentro de eso, pues lo que decía, por ejemplo, en Kid Drácula, si os fijáis, ya empezamos a meter a Frankenstein, que está ahí en pequeñito, además con un lacito rosa todo mono, precisamente porque eso, siempre yo creo que desde las películas de la Hammer, de allí, del cine blanco y negro, que empiezan a asociarse un poco todos los monstruos entre sí, ¿no? Que Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, el hombre invisible, pues son todos como parte de un mismo universo y dentro de eso es como que ya forman parte, o sea, cuando piensas en uno, piensas un poco en el otro, independientemente de que sean historias diferentes, objetivos muy distintos y que originalmente, pues obviamente no tuviesen nada que ver uno con el otro. Pero bueno, ya os digo, para Drácula daría una obra, o sea, haría falta un congreso completamente diferente. Así que vamos a centrarnos en Frankenstein, que aquí es como llegamos ya a nuestro doctor loco y nuestro monstruo favoritos. Y vamos a repasar un poco los videojuegos en los que el monstruo es protagonista. Realmente Frankenstein
en los videojuegos ha evolucionado tanto como la propia industria del videojuego. Lo que decíamos antes, empezaron siendo producciones muy básicas y poco a poco se fueron profundizando, fueron haciéndose más profundas, densas, a contar más cosas. Y con Frankenstein, obviamente, pues ha pasado exactamente lo mismo. De hecho, una de las primeras producciones que se conoce es este juego que se llamaba Frankenstein's Monster, que es del año 1983 y que se lanzó para Atari 2600. Según el manual del juego, en este juego el jugador lo que debe hacer es recorrer el castillo de Frankenstein para evitar que complete su creación. O sea, nuestro objetivo es evitar que el monstruo se cree. Entonces, para ello, pues a lo largo de la mazmorra teníamos que ir recogiendo una especie de piedras y teníamos que llevarlas a la torre en la que el doctor Victor Frankenstein estaba recogiendo energía eléctrica de tormenta para intentar darle vida a la criatura. Que como podéis ver, la criatura es esa cosa blanca con pantalones verdes, que bueno, no son pantalones verdes, eso es verde es según cómo se va cargando el monstruo, es como su carga de vida que está en la parte superior. Y bueno, era un juego muy básico, que obviamente lastrado, sufriendo las limitaciones inherentes a la propia época, como es lógico. Y bueno, realmente no era... Lo he intentado jugar en su momento, no en el año 73, pero sí allá por los 90, 2000, y es un juego que deja bastante que desear, no es divertido y realmente no aporta nada a la mitología del propio monstruo, por motivos obvios de que, bueno, las limitaciones técnicas de la época estaban ahí. Pero ya en el año 87 llega uno que se llama Frankenstein directamente, que se lanzó pues en Amstrad CPC, en Commodore 64 y en ZX Spectrum. Que estos son nombres de máquinas que a los más viejos del lugar no sonarán sobre todo, que por lo general la gente más joven ya las tiene olvidadas porque son totalmente de otra época. En este juego la idea es contar un poco una historia más cercana a la propia novela. Aquí somos el doctor Frankenstein que debe encontrar a su monstruo, es decir, le hemos dado vida y se ha escapado. Y la coña es que el juego está dividido en 3 actos, de tal modo que las 2 primeras las jugamos con el Dr. Frankenstein y la tercera la jugamos con el monstruo. ¿Y qué implica esto? Pues que obviamente cuando somos el doctor queremos atrapar al monstruo, queremos encontrarlo, es nuestra creación, no estamos especialmente orgullosos y anda libre por el mundo. Y en cambio con el monstruo debemos intentar ser libres. Debemos intentar entender qué sentido tiene nuestra existencia. Tenemos que un poco, pues eso, jugar con lo que es la novela. En plan, el monstruo dudando, ¿qué soy? ¿Qué quiero ser? ¿Qué es el sentido de la vida? ¿Por qué estoy vivo? Todo esto que seguro que ya habéis comentado, tampoco quiero repetirme demasiado con lo que ya habréis comentado seguramente a lo largo de este curso. Y bueno, básicamente era una historia de texto puro, como aquellas aventuras de texto que comentábamos antes, que estaban de moda ya por los 80, que es muy inteligente, te hace pensar muchísimo como jugador, y además, bueno, tiene ilustraciones que para la época incluso algunas eran bastante gores, bastante fuertes, intentando emular o llevar un paso más allá también las películas estas de la Hammer que comentábamos. Y realmente, os lo aseguro, este juego, si podéis jugarlo a día de hoy, es muy fácil conseguirlo porque está emulado en 700.000 páginas de emuladores, etcétera, etcétera. Aporta muchísimo, es una experiencia que aporta muchísimo, porque de verdad es esto lo que decía, ya veis ahí la última frase, es what shall I do now, es decir, ¿qué debo hacer ahora? Pues es como que tú tienes que decidir qué hacer, escribirlo, planteártelo, en cierto modo es como que tú mismo vas escribiendo la novela la historia que se va desarrollando y de verdad que hace pensar muchísimo y te hace meterte muchísimo en la piel del monstruo. Es uno de los juegos que posiblemente mejor te metan en el mito propio de Mary Shelley. Bueno, en esta época de los 80 también hubo muchísimas producciones más de Frankenstein. Pues por ejemplo había un juego de Bride of Frankenstein, de la novia de Frankenstein, que bueno, no quiero tampoco pararme absolutamente de todas las producciones porque obviamente hay infinidad de ellas. Así que vamos a saltar un poco y nos vamos a ir ya al año 91, en el que tenemos un juego que se lanzó para NES que se llamaba Frankenstein The Monster Returns, que este juego continúa la historia de la novela. Esa es la premisa. Realmente no tiene mucho que ver porque, bueno, la historia es que el monstruo, al que se le llama erróneamente Frankenstein, ya es uno de los primeros ejemplos que tenemos de ese legado de que no está claro que este es el monstruo y Frankenstein era su creador. Pues aquí Frankenstein, comillas, ha resucitado
y lidera a un ejército de entes sobrenaturales, es decir, según vuelve del infierno, pues eso, demonios, vampiros, hombres lobo, etcétera, etcétera, se ponen a su servicio. Y a mayores secuestra a una joven llamada Emily, que es la que veis ahí en la portada propia del juego, con el objetivo de convertirla en su esposa. Ahí un poco enlazando la historia pues, que decíamos de Bride of Frankenstein. Y en este caso el jugador es ese caballero de dorada armadura que debe acabar con el ejército sobrenatural, matar al monstruo una vez por todas y rescatar a la chica. Realmente Frankenstein no pinta nada en todo el juego, es solo el jefe final y además la recreación que hacen del jefe final, como podéis ver en la imagen de la derecha, es un poco extraña. Sí, tiene un poco así la forma, en plan grande, musculoso, con algún tornillo, el cerebro así, la tapa de los sesos así como grapada, etcétera, etcétera, pero tiene bastante poco o nada que ver realmente con la propia novela o incluso con el propio mito del monstruo tal y como lo conocemos. Pero bueno, era todavía más fiel que algunas producciones que tenemos después. Por ejemplo, en el año 92 se puso a la venta Dr. Franken para Game Boy. Que aquí directamente el monstruo se llama Frankie, así en plan diminutivo, y el objetivo vuelve a ser un poco eso, jugar entre Frankenstein y la novia de Frankenstein, porque el objetivo es encontrar las partes del cuerpo de la novia de Frankie. Es un juego bastante básico, como podéis ver, se centra, pues eso, en las plataformas, en recorrer escenarios, recoger objetos, etcétera, etcétera. Destacar lo único, eso sí, que la banda sonora está compuesta por dos melodías de música clásica, solo tiene esas dos melodías todo el juego. Una de ellas es el Clave bien temperado de Bach y el otro es Claro de Luna de Beethoven, que por algún extraño motivo esa obra de Beethoven se convirtió en una melodía básica de las producciones de terror, o sea, tanto a nivel cinematográfico como incluso a nivel videojuego, es decir, tenemos producciones que estoy pensando, ¿están saliendo todos los mensajitos de Skype ahí en la esquina? Sí. Bueno, bueno, espera, voy a ver si quito esto entonces. Voy a salir de aquí porque no me estaba dando cuenta que estaba ahí. Vale. Es que claro, como tengo aquí el Skype abierto... No pasa nada, son muy pequeños, no se ve apenas. No se ve, vale, es que no me estaba dando cuenta que estaban ahí en una esquina y vale, pues si no se ven, entonces si no molestan, no hacemos nada. Vale, perdonad. Vale, eso, que Claro de Luna de Beethoven se ha convertido un poco en una banda sonora básica de las producciones de terror y es curioso como en este juego de 4 bits, que es bastante limitado a prácticamente todos los niveles, pues que se aplique. En el año 93 se lanzó una versión del mismo juego que se llamaba The Adventures of Dr. Franken, pero para Super Nintendo. Que es básicamente, realmente, es el mismo juego. El mismo juego que acabamos de ver, de 4 bits, pero en versión más grande, más bonita, más elaborada. Y concretamente... A ver, espera, porque estoy rayado ahí con lo del Skype, ahí estoy viendo si lo consigo quitar. Bueno. A ver... Vale. Si lo dejo abierto, malo sea que salgan las cosas. Pues eso, básicamente es el mismo juego, pero en una versión más elaborada. Y como es una versión más elaborada, es más bonito de ver, pero aquí hacen cosas raras. Por ejemplo, si os fijáis, al monstruo de Frankenstein directamente le ponen gafas de sol, como si fuese un personaje cool de la época. Y a mayores, me parece gracioso, si os fijáis en la imagen de la derecha, cómo parece que hay más creaciones. Es decir, hay más monstruos. El Dr. Frankenstein ha creado otras criaturas de cortes similares, ha resucitado a otros bichos que se convierten a sí mismos en enemigos del propio Frankie protagonista. No sé, este era un juego bastante curioso, la verdad. Y claro, como suele pasar, como sabéis, allá por el año 93-94 hubo una película que se llamaba Mary Shelley's Frankenstein, que aunque lleve el Mary Shelley's, bueno, tenía relación limitada con la novela, tenía bastantes libertades,
Pero fue una película que, bueno, en su época tuvo muchísima promoción, fue bastante famosa. Además, el monstruo era Robert De Niro, lo cual también le daba el plus de interés a nivel de promoción y de marketing, etcétera, etcétera. Y pues obviamente, como cuando se lanza, como siempre que se lanza una película de estas características, con tanta promoción detrás, con tanto dinero invertido en marketing, etcétera, etcétera, pues hay una versión jugable. Y básicamente el juego, si ya la película coge ligeramente el concepto del juego, perdón, de la novela, el juego coge todavía más ligeramente el concepto de la película. Básicamente estamos eso, en el año 1793, encarnamos directamente al monstruo y queremos vengarnos de Víctor por haber renegado de nosotros tras nuestra creación. Y básicamente el concepto pues es un poco como la novela. La gente que no entiende de ciencia cree que somos un demonio, nos ataca, intenta acabar con nosotros y nuestro objetivo básicamente es sobrevivir a las iras del pueblo mientras nosotros buscamos nuestra propia venganza. Y lo dicho, es un juego tradicional de avanzar por niveles, acabar con los enemigos que nos salgan y resolver contados puzzles basados pues, en mecánicas de palancas y poco más. Tampoco es un juego que ahonde mucho en la psique del monstruo, ni que nos plantee demasiado dilema moral, ni que evolucione mucho la historia propia de Mary Shelley, pero ni la que se cuenta en la película ni la que se cuenta en la novela. Es un juego bastante básico. Sin embargo, curiosamente, la misma película dio pie a que hubiese una versión para Mega CD en la que ya el juego es un juego completamente diferente. Tiene el mismo concepto, es decir, somos el monstruo, queremos vengarnos de Víctor, etcétera, etcétera, pero aquí se aprovecha ya para convertirlo un poco en una aventura gráfica en la que ya se aporta un poco más de información, ya se aprovecha para contar más trasfondo, que se aprovecha para profundizar un poco más en las situaciones, en explorar escenarios, en conocer bien el castillo, en conocer otros personajes, etcétera, etcétera. Aunque todo lo bueno que tiene esa parte de aventura gráfica lo perdía un poco en que los enfrentamientos directamente era un juego de lucha. Y realmente, pues hombre, el concepto de juego de lucha, un personaje como Frankenstein podría llegar a funcionar, pero yo creo que cuando estás por un lado intentando contar la profundidad narrativa, la carga dramática del monstruo, etcétera, etcétera, y por otro lado lo pones en un juego de lucha uno contra uno, pues es un poco fuera de lugar y no sé, era un choque. El juego no terminó de funcionar por ese choque tan raro que se producía, pese a que las ideas narrativas eran bastante interesantes. De hecho, ese interés en la carga narrativa alcanzó un poco su clímax en el año 95 con Frankenstein, Through the Eyes of the Monster. Que este es un juego, es una aventura gráfica con gráficos CGI y actores reales. Era algo bastante habitual en aquella época. De hecho, hay obras míticas como Myst, aventuras gráficas que usaban mucho este sistema. Y básicamente son juegos en los que tú eres el jugador, se lo ves todo, perdón, el jugador no, el personaje, lo ves todo con tus propios ojos y tienes escenarios pre-renderizados y actores que interpretan un papel en vez de tener digitalizaciones de los mismos. Pues por ejemplo, ya veis, estaba Tim Curry como el propio monstruo perdón, como el propio Dr. Frankenstein. Y bueno, en esta obra el jugador es Philip, que es un hombre cuya hija muere en circunstancias misteriosas y que claro, como siempre, pues estamos en el siglo XVIII, si alguien muere en circunstancias misteriosas, ¿de quién se sospecha? En este caso, del padre, que se le acusa del asesinato de la hija, y dentro de su obsesión, por un lado, de huir de la justicia y por otro, de recuperar a su hija, Philip contacta con Frankenstein y le pide que le ayude a resucitar a su hija. Y bueno, a lo largo del juego tenéis un montón de enfrentamientos, por el típico, por un lado, duelo de egos, por otro lado, diferentes intereses, etcétera, etcétera. Y a pesar de todos los piques, pues eso, Philip intenta resucitar a su hija simplemente limitándose a emular los experimentos que había hecho Frankenstein, ya ni siquiera contando con él. Lo interesante de este juego, pues que eso, el jugador es plenamente protagonista y estaría ambientado después de los acontecimientos propios de la novela. Y aquí, pues eso, seríamos un imitador de Frankenstein, que lo interesante es que el propio Frankenstein intenta evitar que cometamos los mismos errores que él, esa es la fuente de todos los problemas, pero es lo de siempre, es rollo, nada, tienes que caer tú, tienes que ver tú, cometer tú los errores para aprender de ellos, y lo interesante es que además el juego tiene diversos finales.
y aunque no aparece un monstruo como tal, sí que el juego aprovecha para ahondar mucho en ese sentimiento de pérdida, en ese sentimiento de querer jugar a ser Dios, devolver la vida a los muertos, hacer cosas que van contra la natura, etcétera, etcétera. Es un juego que realmente, pese a las limitaciones a nivel jugable, que bueno, como juego como tal no es gran cosa, sí que a nivel narrativo propone cosas muy interesantes, y el hecho de que seas tú quien esté decidiendo qué pasa con tu hija, qué pasa con los personajes, si quieres crear un nuevo monstruo, si al final no lo haces, etcétera, etcétera, eres tú quien lo decide todo esto, pues le aporta mucho interés a nivel de eso, a nivel narrativo y a nivel de ponerte a ti en situación y ponerte en la piel de lo que sería un Doctor Frankenstein. Ya para terminar con esta primera época de juegos de Frankenstein, vamos a hablar de Doctor Franken 2, que se lanzó en el año 97 para Game Boy, fue uno de los últimos juegos de la consola de Nintendo. Y destaco este juego, pese a que decía que no quería pararme en todos, lo destaco sobre todo porque si el primero, pues dentro de lo que cabe, ya era, en plan, bueno, tenía algo que ver con la franquicia original, porque bueno, querías encontrar trozos de tu novia para crear una novia de Frankenstein, tal y cual. En este juego directamente ya se abandona todo. Y aquí en esta entrega, Frankie lo que quiere hacer es, bueno, le debe dinero, esto es así. Aquí Frankie debe dinero, lo han encerrado en un castillo, y entonces lo que tiene que hacer es recorrer el castillo para intentar escapar y conseguir fragmentos de una tablilla dorada, que si consigue toda esa tablilla dorada que vale un pastizal, podría saldar todas sus deudas. Que aquí, bueno, por un lado, vale, intentas humanizar al monstruo, ya es normal, ya, quiero decir, ya está integrado en el mundo, ya tiene deudas tal y cual, pero al mismo tiempo es una cosa que se aleja muchísimo del objetivo propio de la obra original, y que, bueno, es una versión diferente del monstruo que no es muy habitual ver, sinceramente. Ya directamente ver a Frankenstein teniendo que pagar deudas no es lo habitual, y obsérvese que ya digo Frankenstein directamente porque en este juego es el nombre que tiene el propio personaje, Frankie. Bien, obviamente aquí hemos hablado un poco de juegos que tienen al monstruo de Frankenstein o al propio Frankenstein o la propia mitología de Mary Shelley como protagonistas principales. ¿Qué pasa? Que luego el monstruo, pues igual que pasa en el cine, en la televisión, etcétera, etcétera, tiene infinidad de cameos en otras producciones. ¿Por qué? Pues obviamente es un elemento del imaginario popular, es un personaje muy conocido por todo el mundo, perdón, y que a lo largo de los años pues tiene dos versiones, tiene dos visiones. Tiene ya la tradicional de monstruo descerebrado, violento, etcétera, etcétera, y luego tiene la más cercana, ya una personita, etcétera, etcétera, que bueno, son distintas formas de enfocarlo. Y en este caso, en Hollywood Monsters, tenemos la versión más amable del monstruo de Frankenstein. Hollywood Monsters es un juego español que desarrolló Péndulo Studios en el año 1997. Hablábamos de él antes, cuando hablamos de José Monchán, precisamente. Y en este juego, pues básicamente eres una periodista que se llama Sue Berman, que acude a una fiesta en la que se van a otorgar los premios a los mejores actores del género de terror. Que la idea es esa, que se supone que son actores. Luego la coña está, pues que realmente son tan buenos actores porque todos acaban siendo monstruos realmente. Y bueno, pues eso, estás un momento con Sue entrevistando a Frankenstein, pues en unas bodegas de la mansión, no me acuerdo bien dónde era, y resulta que Frankenstein le cuenta que ha visto algo sospechoso en la fiesta. Lo típico de que están ahí hablando de estas cosas, y se va la luz. Y entonces de repente ambos desaparecen, y un compañero de periodista de Sue le toca investigar lo ocurrido. Que bueno, han secuestrado a Sue, pero mayores, que es lo interesante, han despedazado a Frankenstein y han puesto cada trocito del cuerpo en los trofeos de la ceremonia. De tal modo que, como se supone, aunque se supone que es un actor, pues realmente sí lo han convertido en un monstruo, así un poco a la inversa. No han sido unos pedazos los que crean el monstruo de Frankenstein, sino que el actor que hace el monstruo de Frankenstein ha acabado en pedazos. Y bueno, es una aventura muy divertida, surrealista, que tiene muchísimo sentido del humor, y realmente el monstruo solo es una mera excusa, es parte del hilo narrativo que da sentido a que, bueno, que la historia se desarrolle. Y bueno, no deja de ser una aventura gráfica. Y no sé, aunque sea una excusa al monstruo, el papel que se le da a la inversa, no son piezas que hacen un monstruo, sino que es un monstruo que se despieza, me parece genial. Luego tenemos también, como no,
otra película que se estrenó allá por el año 2004, que es una película que era arriesgada porque quería coger todos los monstruos clásicos de la Hammer e intentar fusionarlos en una misma película, en una misma obra, como que todos forman parte de un grupo y todos interactúan por conseguir sus objetivos, tal y cual. La peli era arriesgada y como tal yo creo que no ha salido todo lo bien que se esperaban, independientemente del reparto de actores que consiguieron bastantes nombres interesantes. Pero bueno, existe, para bien o para mal, te guste más, te guste menos, estés de acuerdo con cómo haya acabado o te duela ver cómo ha acabado, la película existe y dentro de eso, pues volvemos un poco a lo que decíamos antes con la película de Mary Shelley's Frankenstein. Cuando una peli tiene mucho marketing detrás, va a tener también un videojuego relacionado. Y en este caso, pues el juego de Van Helsing se lanzó para PlayStation 2, Xbox y Game Boy Advance. Y es una película, o sea, es una película y a su vez es un juego que también aportan mucho o vuelven a explotar esa relación entre Frankenstein y Drácula que comentamos al principio. Es como que están muy intrínsecamente relacionados. Todos estos monstruos clásicos parece como que forman parte del mismo todo, del mismo universo, etcétera. Y en esta película, pues bueno, Drácula básicamente es quien le da al doctor Frankenstein su castillo para que se dedique a intentar crear vida. ¿Qué pasa? Que cuando lo consigue, pues Drácula mata a Víctor Frankenstein, libera al monstruo, pero este al final pues dice, oh Dios mío, has matado a mi padre, entonces es la mítica escena con el fuego y con el cadáver de Frankenstein, etcétera, etcétera, y el monstruo decide esconderse. ¿Por qué? Pues porque no le gusta su existencia, no le gusta tanto la violencia como podría parecer, a pesar de que tiene una imagen bastante imponente en esta producción, etcétera, etcétera, básicamente se esconde. Y es un juego, una obra, bueno, tanto la película como el juego, en el que el personaje tiene una evolución. O sea, a lo largo de la obra, de la película sobre todo, se ve como Frankenstein intenta buscar sentido a su vida, a pesar de estar escondido. Se encuentra con Van Helsing, perdón. Drácula también lo quiere usar para sus planes. Todo el mundo tira un poco en plan, oye, tengo que acabar contigo porque eres un monstruo, pero yo quiero aprovecharte porque eres un monstruo, etcétera, etcétera. Y el propio monstruo evoluciona, incluso le llega a salvar la vida a la protagonista, incluso al final de la película pues está como desde lejos analizando la situación y diciendo, oye, que he visto todo lo que ha pasado, me da mucho que pensar, y te deja así un poco para una posible segunda parte que hubiese, pues en plan, ¿hacia dónde va a tirar? Porque es decir, va a dejar de esconderse, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser bueno, va a ser malo, etcétera, etcétera? Nunca lo sabremos. Y bueno, el juego básicamente, como sigue fielmente la película, pues fuerza igual algún enfrentamiento extra con el monstruo, pero realmente no va mucho más allá. Básicamente es el mismo planteamiento de la propia película, un par de enfrentamientos, ves un poco la evolución del monstruo, pero no se aleja mucho, pues obviamente, de las directrices marcadas por la obra cinematográfica, también por el interés propio de los productores, etcétera, de contar esa misma historia, de trasladar la misma producción tal cual al usuario de consola. Y bien, luego están los Castlevania, porque la franquicia Castlevania, y lo pronuncia la española, realmente el título original sería Vampire Hunter, los japoneses esto lo pronuncian Castlevania, es decir, no hay una pronunciación asentada en torno al título, pero esa es otra historia diferente, así que lo voy a pronunciar a la española, que es Castlevania. La franquicia Castlevania tiene, pues eso, 30 añazos de historia. Y la coña es que volvemos un poco, otra vez más, aunque parezca redundante, a esa relación entre los monstruos. Es decir, el protagonista realmente es Drácula 100%. Es el protagonista de la historia y básicamente todos estos personajes que veis ahí son distintos héroes que tienen que acabar con el vampiro. Es decir, la historia de los Castlevania es que Drácula resucita cada 100 años, se hace un ritual, lo resucitan, tal y cual. Y hay una familia, que son los Belmont, que tienen el objetivo de detener a Drácula. A veces no son descendientes de Belmont, no es la misma familia, sino que, por ejemplo, es Alucard, el propio hijo de Drácula, quien lo intenta detener, porque Alucard tiene buen corazón, no está dominado por la oscuridad, sino que quiere detener a su padre para que no destruya el mundo, tal y cual. El asunto, que eso, aunque el enemigo principal es Drácula, a lo largo de la aventura siempre nos vamos a encontrar otras criaturas, otros monstruos, lo que decíamos antes. Es un poco como que
ya en el imaginario popular está sentado que todos estos monstruos forman parte de un mismo universo, comparten preocupaciones, comparten intereses, colaboran por sembrar el caos y la destrucción en el mundo. Y dentro de eso, pues Frankenstein aparece, si hay 31 juegos de la franquicia Castlevania, sale en 19. Es decir, en 2/3 de la franquicia, Frankenstein es un personaje relevante o un enemigo al que tenemos que batir en determinados momentos de la aventura. Dentro de eso, aquí tenéis distintas recreaciones del propio monstruo. Estos son todo Castlevanias de distintas épocas, como podéis ver, hay algunos de 8 bits, hay otros ya más modernos, digitales, o sea, digitales y en 3D, etcétera, etcétera. Y a mí me parece especialmente curioso cómo le cambian el estilo tanto de un juego para otro. Podemos ver que realmente el más habitual es el de Frankenstein tradicional, es decir, con su traje negro, grande, o sea, un bicho así imponente, bastante cuadrado, un armario con patas vestido de negro, que sale ahí, si no veo mal, 3 o 4 veces. Dejo el o 4 veces porque, por ejemplo, el de abajo a la izquierda, por paleta cromática, yo creo que es exactamente el mismo diseño, solo que el traje parece más azul que negro, pero yo creo que tira por las mismas directrices. Y luego, pues, se evolucionan algunos. O sea, por ejemplo, en el centro vemos a un Frankenstein que sigue un poco esa idea de traje y monstruo tal y cual, pero que está especialmente gordo, que yo no entiendo por qué en ese juego realmente lo representan de una manera tan gordo, tan rellenito. Luego, pues por ejemplo, ahí a la izquierda lo podemos ver con una motosierra en la mano, que realmente en este caso es como una mezcla entre Frankenstein, perdón, el monstruo de Frankenstein y Ash Devil Death, que comentábamos antes. De hecho, la coña en este juego, en este Castlevania de Nintendo 64, era que era como que era el jardinero Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, de tal modo que tiene la sierra porque está podando los setos tal y cual. Entonces son unas escenas bastante peculiares en las que te está persiguiendo con la motosierra y tú tienes que huir de él, ni siquiera lo puedes matar porque claro, el monstruo de Frankenstein pues es durísimo, es casi invencible, tal y cual. Y luego también hay otro ejemplo raro, que es el de abajo a la derecha de todo, que como podéis ver es casi difícil hasta verle la forma. Curiosamente, es la recreación del monstruo de Frankenstein que ha hecho Mercury Steam, que es un estudio también español, para Castlevania Lords of Shadow, que ha sido una de las últimas entregas que se lanzó de la franquicia. Y también es una visión extraña, es una especie de constructo que sí, es como que intenta crear una especie de araña con cerebro humano, el propio Dr. Frankenstein, y bueno, pues eso, son distintas formas de recrear el mito, son distintas formas de visionar el propio monstruo. Hay una más asentada, que es la tradicional, la de las películas de la Hammer que comentábamos, y luego pues a partir de ahí pues se experimenta un poco, se prueban distintas cosas que pueden funcionar mejor o peor según el juego, pero bueno, lo importante es que está presente, que el monstruo está vivo y que tiene una relevancia importante desde el punto de vista iconográfico. Hasta el punto de que, bueno, podríamos seguir hablando de producciones que tengan que ver con Frankenstein o con el monstruo para aburrir. De hecho, no siempre es el protagonista. O sea, ahí a la izquierda pues, tenemos dos producciones más recientes en los que el propio Frankenstein, sea monstruo o sea doctor, son los protagonistas propios de la historia. Que estos son juegos bastante sencillitos, son de Hidden Objects, que básicamente es en plan, te plantean una historia, te van contando una historia, una narrativa, etcétera, etcétera, pero lo que es a nivel jugable básicamente es un escenario estático y tienes que encontrar una serie de objetos de una lista. Es decir, son juegos bastante sencillos y de hecho Master of Death creo que está para móviles y que se puede descargar de manera gratuita por si a alguien le interesa, lo produce curiosidad. No solo son juegos propios basados en el monstruo, sino que también a veces el monstruo es un invitado. Por ejemplo, abajo a la derecha el juego es Borderlands 2 y en este caso no se hace referencia en ningún momento a Frankenstein ni como doctor ni como monstruo, sino que es un personaje un poco aleatorio. De hecho es un heavy gunner, o sea, usa armamento pesado, es básicamente lo que te cuentan de él, pero vaya, que la referencia en la que se está basando es innegable, es bastante evidente. O incluso, pues tenemos ahí el caso como el juego de los teleñecos de monstruos, que básicamente pues la rana Gustavo
es el monstruo de Frankenstein y realmente no deja de ser una excusa pues, para contar una historia infantil con teleñecos, pero que bueno, que es un poco eso, está presente y todavía tiene mucha guerra que dar. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de una obra como la de Mary Shelley, y sobre todo, bueno, el propio título de esta charla, que es el género de terror, pues obviamente la obra de Mary Shelley, incluso podríamos incluso meter el Drácula de Bram Stoker, etcétera, etcétera, no se limita solo a contarnos pues la historia de un científico loco que crea un monstruo porque está obsesionado con crear vida, sino que tiene mucho trasfondo filosófico, tiene mucho elemento que da que pensar, el planteamiento sobre qué es la vida, el complejo de Dios, etcétera, etcétera. Y todo esto ha tenido muchísima influencia en otras producciones jugables. Por ejemplo, Resident Evil. Que claro, cuando piensas en Resident Evil, lo más evidente es pensar en zombies. Pero en realidad, Resident Evil es en sí mismo un monstruo de Frankenstein, tanto a nivel de referencias como de influencias. Es decir, sobre todo en la primera entrega, ya en el año 96, cuando no contaban que tuviese el éxito que ha tenido, que estamos ahora en el año 2018 y se siguen lanzando entregas de Resident Evil y está con películas, ahora va a haber un reinicio de las películas en el cine, etcétera, etcétera. Y lo normal es eso, pensar o caer en el concepto de que perdón, de que son solo zombies Resident Evil. Pero en realidad va muchísimo más allá. Tiene muchísimos elementos que nos hacen recordar obras clásicas. Bueno, vamos a hablar un poco del tema ahora mejor. Tenemos en Frankenstein a un Víctor Frankenstein que pasa de ser perdón, Víctor Frankenstein crea este monstruo, ¿vale? Crea el monstruo es su sueño como científico, de volver a la vida, perdón, que me he atascado ahí. El sueño de Víctor Frankenstein es crear la vida y crear un monstruo que cuando lo crea realmente no es el sueño, no es lo que él pensaba, no es el sueño que tenía, sino que se acaba convirtiendo en la peor de sus pesadillas. Y esto hace que se vea obligado, pues eso, a intentar buscarlo para destruirlo, para acabar con él, porque le ha arruinado un poco la vida, no es lo que él esperaba, y toda su reputación y todo se va un poco al tacho por culpa de algo que no ha sido con lo que él soñó durante tantísimo tiempo. Por su parte, el propio monstruo está luchando por la supervivencia, es decir, le preocupa salir adelante, le preocupa vivir en paz, entender su propia existencia, y bueno, es una historia que acaba estando llena de persecuciones y peleas. Y del mismo modo, Resident Evil nos plantea un planteamiento similar, porque tú estás en este primer Resident Evil, estás encerrado en una mansión, que la propia mansión podría ser en sí misma ese castillo de Víctor Frankenstein, aunque bueno, en este caso más centrado en zombies y mutaciones genéticas, pero no deja de ser un castillo experimental, es un castillo, una mansión en la que una empresa, Umbrella Corporation, está experimentando con criaturas y está experimentando con cosas. Y bueno, sabemos que algo está pasando en la mansión, estamos viendo que hay zombies, estamos viendo a gente muerta y poco a poco vamos avanzando. Nuestro avance también es lento y tortuoso como el del propio Víctor Frankenstein a lo largo de su propia historia, pero a cada paso que damos en esa búsqueda del monstruo, en esa búsqueda de encontrar explicación a todo lo que está pasando, cada paso que damos estamos más cerca de descubrir la verdad, igual un poco haciendo un paralelismo con el propio Doctor Loco de la novela. Que bueno, esto igual es un poco más paranoia mía, ese paralelismo, pero lo que es innegable es la comparación en el ansia de ser Dios y de jugar con las vidas humanas a través de experimentos, únicamente por el simple hecho de poder hacerlo. Es decir, Víctor Frankenstein construyó a un monstruo que acabó siendo su némesis, con pedazos de otros humanos, y esto no dejó de ser un alarde de arrogancia y de superioridad total por parte del doctor. Creía que su inteligencia iba a poder crear ese monstruo perfecto que tenía en su mente, que creía que iba a poder crear la forma de vida definitiva, que iba a crear un paso extra en la evolución del propio ser humano. Es decir, una egolatría y una creencia sobrehumana en sí mismo que, bueno, sabemos todos que era injustificada. Del mismo modo, Albert Wesker, que es el que está aquí de espaldas,
que trabaja para con la empresa Umbrella Corporation, también juegan a ser dioses. Esto es el Tyrant, esta criatura es el Tyrant, que es la sublimación de ese monstruo de Frankenstein en cierto modo. Sin embargo, sus propósitos, vale, son un poco distintos, ya que aquí estamos hablando de humanoides a los que infectaron con diversos virus y que el objetivo realmente es crear no solo vida, sino crear máquinas asesinas inteligentes, pero al igual que Víctor Frankenstein con su monstruo, esperan que sean criaturas capaces de obedecer. Incluso, si se diese el caso, capaces de crear un nuevo paso en la evolución humana. En plan, que la humanidad no está evolucionando porque está un poco estancada desde hace varios milenios, tal y cual. Pues nosotros forzamos a través de virus el paso evolutivo. Y uno de los experimentos que hacen es este Tyrant que, obviamente, y como cabría esperar, es un experimento que acaba saliendo mal, igual que le salió a Frankenstein el de su monstruo. Porque estos Tyrant son seres con deformaciones exageradas y anormales, que además tienen un comportamiento imprevisible y que enseguida pues dejan de comportarse según lo planeado. De hecho, al igual en cierto modo que Frankenstein, que el monstruo de Frankenstein es el punto débil es el corazón, porque acaba teniendo sentimientos tal y cual, aquí en el Tyrant el punto débil también es el corazón. De una manera más explícita, pues por motivos de juegos, de juegos se decía seguramente, el corazón está fuera, es su punto débil. Y bueno, la principal diferencia aquí con el monstruo de Frankenstein seguramente sea que mientras el monstruo buscaba ser comprendido y amado, que de hecho, bueno, ya sabéis, lo que dijimos antes de la novia de Frankenstein, Víctor acaba creando una mujer del mismo tipo que el monstruo, aunque la acaba matando porque no quiere que tengan descendencia, tal y cual. En cambio, los Tyrant no llegan a tener ese raciocinio porque están manipulados por esos dioses o esa gente que se cree dioses que los ha creado, y entonces básicamente les mueve más la sed de sangre, las ganas de matar. Es un poco como dos caras de la misma moneda, en donde por un lado se matiza la bondad y la maldad, se hace esa contraposición entre el monstruo bondadoso y un monstruo, si en la novela original de Mary Shelley se hace esas dos caras de la misma moneda entre la maldad y la bondad, aquí es como que tanto creador como criatura son el mal personificado. Realmente, cuando crean el monstruo sale a su imagen y semejanza, no se puede decir de otra manera. Es decir, han querido jugar a ser dioses y les ha explotado en las manos. Y en cierto modo, por parte de Albert Wesker y la corporación Umbrella y Víctor Frankenstein, pues los creadores tienen la misma motivación. Son personas egoístas, ambiciosas, brillantes desde el punto de vista científico. O sea, eso es innegable. Han conseguido crear cosas únicas, pero se obsesionan con ese deseo de crear vida al coste que sea, y únicamente porque creen con toda la firmeza del mundo que son como unos elegidos divinos para hacerlo, y de nuevo pues les acaba explotando en las manos. Porque, bueno, por un lado, a Víctor misteriosamente le horroriza que su criatura tenga sus sentimientos y que quiera ser aceptado por la sociedad, no es lo que él quería. Y por otro lado, a los supervivientes de los equipos de los Stars, que bueno, son los protagonistas de Resident Evil, les destroza por un lado que Wesker sea un agente doble porque les traiciona, y que encima haya querido matarlos enviándoles todo este tipo de criaturas, de armas biológicas, todo este tipo de criaturas, en fin, que básicamente todos los protagonistas de Resident Evil no dejan de ser juguetes en las manos de estos Víctor Frankenstein modernos, que se han obsesionado con crear la forma de vida perfecta, y para quienes los seres humanos no somos más que juguetes rotos o que se pueden romper sin ningún tipo de remordimientos. Como curiosidad, aquí de nuevo la canción Claro de Luna de Beethoven vuelve a jugar una parte fundamental en el juego. De hecho, es la clave para resolver un puzzle concreto. Lo destaco porque de verdad que a mí esto del cómo Claro de Luna se ha convertido prácticamente en un elemento que acompaña a todas las producciones que tengan un mínimo de terror, es una cosa que me fascina, porque realmente es como una canción que personalmente me parece preciosa, y cómo se ha conseguido dar la vuelta para que la oigas y a día de hoy ya te recuerde alguna escena de una película o algún juego concreto, por eso, como que si el propio Beethoven la hubiese compuesto pensando en la propia recreación del mal. En fin, más juegos de terror que tienen un poco de base, o que cogen conceptos de
de las novelas originales de terror, como la de Mary Shelley, sería Silent Hill. Realmente toda la franquicia Silent Hill es muy, muy interesante. Porque Silent Hill se mueve ya no tanto en el terror que te presenta, sino que directamente el terror es psicológico. Me explico. A lo largo de la franquicia, obviamente la historia evoluciona, la historia es distinta en un juego que en otro, son como títulos independientes, algunos tienen relación entre sí, pero la mayoría son títulos independientes que tienen en común el pueblo de Silent Hill, que los une, y en ciertos capítulos el propio pueblo se presenta como un purgatorio. Los personajes cuando llegan a Silent Hill ven el pueblo dominado por la niebla, no se puede ver a dos pasos, en determinados momentos el propio pueblo se transforma y entras a lo que se llama el otro lado o el inframundo, que básicamente todo el entorno se reconstruye y se convierte en una cosa completamente diferente, y sobre todo está lleno de enemigos, criaturas abominables, deleznables, de distinta índole, y básicamente se presenta como un purgatorio en el que el hecho de que cada personaje tenga enemigos diferentes es porque, según la propio personaje, los enemigos se le presentan como sus propios temores para que hagan frente a sus propias pesadillas. Por ejemplo, en este caso, este sería Silent Hill 2, y el protagonista, James Sunderland, según como, porque los juegos también tienen varios finales, pero bueno, uno de los finales canónicos, y sí voy a entrar un poco en spoilers, os aseguro que incluso aunque lo sepáis, si lo jugáis os vais a sorprender muchísimo igual, aunque lo sepáis. Uno de las historias canónicas es, James llega a Silent Hill porque le llega una carta de su esposa que le dice: te estoy esperando en Silent Hill, en nuestro lugar habitual. Y entonces él dice: qué raro, porque mi esposa murió hace 3 años. Y resulta que acaba entrando en su purgatorio y acabas descubriendo, por ejemplo, que a su esposa la mató él directamente. En plan, la esposa estaba enferma y él no pudo soportarlo más y acabó acabando con ella. Valga la redundancia. Y entonces, en este caso, aquí está hablando con Mary. Y Mary, esta chica a la que está haciendo frente, es exactamente igual a su esposa. Es una recreación, en teoría, de su subconsciente que le hace enfrentarse a su propio terror. En plan, tengo el trauma de haberla matado y se me está apareciendo este pueblo para tener que salvarla. De hecho, a lo largo de la historia, ve morir a Mary en infinidad de ocasiones. O sea, la ve morir una y otra vez, se ve incapaz de salvarla. Es como estar reviviendo subconscientemente la muerte de su esposa una y otra vez. Y bueno, lo interesante aquí es que según cómo juegues, hay varios finales, y en uno de los finales salvas a una niña pequeña que representaría, pues por ejemplo, cómo James se perdona a sí mismo, y esa niña pequeña, que realmente es como María de pequeña, bueno, sí, creo que me he liado con los nombres, en fin, es igual. Esta es María, con la que está hablando. Mary era su esposa. En fin, eso. Pues esa niña pequeña sería como el pasar página y volver, seguir adelante, cuidando una nueva vida, que sería como volver a empezar con la culpa, salvar a una niña huérfana, intentar seguir adelante y perdonarse sobre todo a sí mismo. Y este tipo de planteamientos argumentales son los que presenta Silent Hill, y dentro de eso aporta muchísimas cosas interesantes. Sobre todo porque, claro, el propio juego juega contigo, la propia franquicia juega contigo como jugador. De hecho, hay un juego concreto que es Silent Hill Shattered Memories, en el que el juego te está poniendo, como jugador, te pone constantemente a prueba. O por ejemplo, te hace test psicológicos directamente, te hace... analizas si abres las puertas despacito, las abres de golpe, analizas si matas a los enemigos, huyes de ellos, y los enemigos se van adaptando a tu forma de jugar. Es decir, los enemigos que vas a ver, por ejemplo, los que vea yo o los que vea Tomás jugando este juego, van a ser diferentes, porque intenta el juego crear tu propia pesadilla, hacer que sea tu propio purgatorio, y que directamente los enemigos a los que te enfrentes sean tus temores, sean tus miedos, y sea aquello que temes como jugador y como en tu propio día a día. Y
Y eso, el propio juego juega contigo porque, claro, estamos acostumbrados a varias entregas de son todo enemigos, el pueblo está maldito, aquí hay una orden que intenta resucitar a un dios, etcétera, etcétera. Y de repente, en Silent Hill 3, un personaje te pregunta directamente, ¿tú estás viendo monstruos? Porque ese personaje no está viendo monstruos. Entonces te hace incluso plantearte el hecho de que todo lo que llevas matando varios juegos en realidad pueden ser personas normales y corrientes, que tú estás viendo algo que los demás no están viendo. Y este tipo de planteamientos, pues ya os digo, personalmente me parecen muy interesantes y hacen que la franquicia merezca la pena. Y eso, el propio argumento principal del primer juego, que se recupera en el tercero, en Origins, y que es un poco una línea continua, aunque luego cada uno tenga su historia, es el hecho de que en Silent Hill, en el propio pueblo, hay una secta que está obsesionada, como decía antes, con resucitar a un dios. Y de hecho, para ello, pues por ejemplo, en el Silent Hill 3, Heather, pues es como, igual que en el primer juego, Alessa o Cheryl, etcétera, son como la reencarnación del dios y entonces hace falta que vuelvan a nacer, hay que usarlos como vehículo para que den a luz al dios o para que directamente se conviertan en esta deidad, etcétera, etcétera. Que bueno, que ya de por sí, pues volvemos un poco a este complejo de Dios, ¿no? En plan, queremos crear vida, queremos coger el propio cuerpo humano, nos parece deleznable o lo que sea, y solo lo queremos como constructo, como base para crear este nivel de vida superior que nos va a salvar a todos o que va a ser fundamental para la existencia humana, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, hay un personaje en concreto de Silent Hill, un enemigo en concreto, que es un guiño total al propio monstruo de Frankenstein. Esta que veis aquí es Scarlett. Scarlett es la hija del doctor Martin, ¿cómo era? Fitch, creo que se llama Fitch. Que el doctor Martin Fitch en Silent Hill Homecoming, pues eso, cogió cuando su hija estaba viva, la desmembró como sacrificio para su dios. O sea, fue un hombre tan loco que para satisfacer a esta secta de Silent Hill y que ayudara a la resurrección de su dios, directamente cogió a su propia hija y la fragmentó en pedacitos. Esto provoca que cuando desciendes a este otro mundo, al otro lado, al inframundo, bueno, lo del otro lado se puso ahora muy de moda con Stranger Things, que directamente esa idea de Stranger Things es de Silent Hill tal cual. Cuando desciendes al inframundo y te vuelves a encontrar con el Dr. Fitch en este otro lado de Silent Hill, resulta que el Dr. Fitch se siente culpabilísimo por todo esto y se acaba volviendo loco en ese momento. Y entonces el constructo mental que tenía de su hija acaba cobrando vida a partir de la muñeca favorita de la misma, que la tenía él guardada como oro en paño. Y como podéis ver, es una criatura despedazada. Es una criatura compuesta por pedazos, igual que fue desmembrada por su padre, pues aquí son un montón de pedazos, incluso pues se ve músculos, se ve huesos rotos, se ve, en plan, ¿es una muñeca o son músculos? ¿Qué es esto realmente? Y bueno, al igual que el Tyrant que comentábamos antes, lo primero que hace Scarlett es cobrarse la venganza acabando con su padre, que al mismo tiempo que su padre fue su verdugo y su creador otra vez. Y este constructo, pues ya os digo, para mí sigue muchísimo las directrices de lo que es el monstruo de Frankenstein. Es una figura desgarrada que no sabe por qué tiene su propia existencia, que odia a quien la ha creado, que al mismo tiempo, ya os digo, la creó, la mató y la volvió a crear, y que se deja llevar por la ira, por el dolor, y en el fondo el juego te lo plantea tan bien que yo creo que no la culpas porque llegas a entender todo lo que esta pobre niña sufrió cuando estaba viva con el padre que tenía, y realmente sus ansias de venganza son normales. Bien, hay más ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí Outlast. Outlast es un juego de terror relativamente reciente, en el que que vemos aquí es el doctor Richard Trager. Resulta que el doctor Richard Trager trabaja en un departamento de psicología de un hospital psiquiátrico. Y de por sí, ya incluso antes de llegar a este punto de deformidad extrema que se la provoca él mismo, siempre fue un monstruo. Abusaba sexualmente de sus criadas, de las trabajadoras del hospital, lo empezaron a investigar, él se fugó.
lo acaban deteniendo, como es lógico, porque bueno, se genera toda una investigación en torno a esto, y lo acaban llevando de vuelta al hospital, aunque en esta ocasión lo meten en el hospital como paciente, lógicamente. Y es un hombre que, al igual que Víctor Frankenstein, tiene un complejo de Dios brutal. ¿Qué implica el complejo de Dios en este personaje? Pues que se obsesiona también con experimentar con el cuerpo humano, se obsesiona también con llevar la evolución humana un paso más allá, y esto hace que participe en proyectos como un proyecto Wall Rider, que creo que se llamaba, en el que se desarrollaba una nanotecnología capaz de controlar los sueños, que además era paralela a otro proyecto que creaban un motor morfogenético con el cual se conectaba se conectaba a los pacientes del hospital a una serie de tubos para que tuviesen un sueño lúcido. Y decir vosotros, ¿a dónde nos lleva todo esto de sueño lúcido y de los sueños? Pues básicamente a conseguir que la gente pensase, opinase, creyese lo que él quería en cada momento. Ese síndrome de Dios, de en plan, yo soy vuestro creador, yo os he dado la vida, y además a todos ellos los transforma. Es decir, el complejo de Dios se manifiesta tanto en su creencia de que puede controlar a todo el mundo, como en el hecho de que, a pesar de que ahora está como paciente en el hospital psiquiátrico, se ha conseguido hacer con el control del mismo, lo ha sembrado en el caos. O sea, de hecho, si fijáis en la imagen, está ya ahí todo lleno de sangre, etcétera, etcétera, porque el hospital se ha convertido entero en su campo de pruebas, en su laboratorio, y se dedica a experimentar y a torturar con todos estos seres vivos a los que igual les infunde un sueño para hacerles creer que luego todo lo que hace con ellos, mutilarlos, desfigurarlos, también un poco eso, como Víctor Frankenstein, en plan experimentar de pues a ti te corto un dedo y se lo pongo al otro, etcétera, etcétera, hace auténticas barbaridades que provocan que eso, que sea una especie de doctor Víctor Frankenstein moderno en un hospital psiquiátrico, y realmente es bastante duro. Las escenas que tienes con este personaje, sobre todo porque a ti como jugador te acaba ya un momento en el que te acaba deteniendo, no, capturando y torturando, y esa escena de tortura es bastante dura y te deja clarísimo cómo ha perdido totalmente la noción de la realidad este personaje, y cómo de verdad se cree un doctor Frankenstein moderno, y cómo de verdad cree que él va a conseguir que el ser humano evolucione y pase a ser un nuevo estamento de ser vivo. De hecho, lo pone ahí en esa frase. ¿Entiendes lo que hemos conseguido aquí? Hemos convertido al consumidor en el medio de producción. Es decir, el ser humano ya no solo consume, sino que se ha convertido en el medio de producir una nueva forma de vida. Y luego, ya así un poco para terminar, con influencias de género de terror, me gusta hablar de Project Zero. Project Zero de por sí no tiene nada que ver con lo que es el propio mito de Frankenstein, sea doctor, sea monstruo, etcétera. Pero sí que es una representación de cómo el terror actual bebe de lo que es las propias creaciones literarias y narrativas del día a día, de la sociedad, etcétera, etcétera. Porque una cosa que aún no hemos comentado es que el concepto de terror realmente es variable, depende muchísimo de cada individuo. Es decir, no a todo el mundo le da miedo a las mismas cosas, del mismo modo que es difícil llegar a desgranar qué es el germen del terror en sí mismo, qué es el terror. Esto, hay gente que le da miedo a unas cosas, gente que le da miedo a otras, es imposible definirlo de una manera o tener la clave para esto va a dar miedo seguro. Pero dentro de esto, la franquicia Project Zero destaca por su capacidad para romper todas las barreras, para conseguir que nos olvidemos toda imagen previa que tengamos de los fantasmas, que son el enemigo fundamental de esta franquicia, son sobre todo fantasmas, y conseguir sumergirnos en un universo en el que el terror no es siempre como nos lo imaginamos, ¿vale? Es decir, que en cierto modo los fantasmas que nos plantea Project Zero serían como el monstruo de Frankenstein. Tú lo puedes ver un monstruo a priori, pero hay un trasfondo detrás. Es un poco como Scarlet, en plan, a veces puede que te ataquen los fantasmas, pero cuando profundizas en ellos y conoces su historia, llegas a entender las motivaciones por el cual ese odio, esa ira que tienen, provoca que sigan anclados en este plano de existencia. Y de hecho, a lo largo de las diversas entregas de Project Zero, que hay 5 principales y algún spin-off, nos enfrentamos a historias y a situaciones de lo más variopintas,
pero que todas ellas comparten ese nexo básico, perdón, ese nexo básico. Ese eje argumental que gira en torno al concepto de ofrecer historias que sean cercanas y reconocibles. Es decir, es una franquicia en el que reaviva un poco este debate de si los videojuegos pueden ser mucho más que simples elementos de ocio, que comentábamos antes, en plan, son arte, no son arte, ya no solo eso, sino son, yo creo que no tengo ninguna duda, vaya, de que a día de hoy son un nuevo medio de transmisión de cultura que facilita a las nuevas generaciones muchísimo el acceso. Y en este caso, en Project Zero, lo que se cuenta sobre todo es folclore tradicional. Un folclore, es decir, todas las historias de fantasmas que se cuentan en Project Zero son historias reales en Japón, son historias de novelas, de culturas básicas, estas historias típicas de campamento, etcétera, etcétera. Un folclore tradicional que realmente, gracias al videojuego, pues abandona su oralidad y se transmite con el usuario, siendo el usuario, de hecho, pues no deja de ser... Aquí, al hacerlo en versión jugable, volvemos un poco a lo que decíamos antes. El usuario no recibe la historia de forma externa y la historia está definida, sino que aquí eres tú quien actúa, eres tú quien la está viviendo en primera persona. Y te conviertes, en cierto modo, en el principal artífice de todo lo que está aconteciendo. Y bueno, a ver, en este caso, claro, son sobre todo historias muy de índole japonés, son todas tradicionales del folclore japonés, y ciertamente reconocer o conocer de antemano los fantasmas y las leyendas y verlos y decir, anda, esta es la leyenda de o el fantasma de, pues obviamente aporta un valor añadido de terror, puesto que ese conocimiento previo que tengas te ayudará a que te montes tu propia película en la cabeza y a que te imagines muchas veces cosas peores de lo que seguramente sea lo que se te vaya a presentar en pantalla. De hecho, bueno, responde un poco a la mítica frase de que no hay nada más poderoso que la imaginación de cada persona, y menos cuando se trata de terror. Es decir, a veces ves una película de terror, lo puedes pasar peor o mejor, o etcétera, pero realmente las películas de terror que solo sugieren, porque ahí ya lo decían muchos autores de terror, como George Romero, el mejor terror es solo el que sugiere, ese generarte la escena de tensión, el generarte, hay un pasillo, hay música, hay tensión, etcétera, etcétera, y que tú ya te prepares para lo peor. O sea, tu cabeza se ha montado 3 películas y a veces pues incluso te decepcionas porque dices, me esperaba algo mucho peor. Y entonces eso, es conseguir, si conoces las historias, obviamente, muchas veces te vas a montar historias mucho peores. Y de hecho, claro, cuando trasladas al mercado occidental estas producciones, pues a veces pueden llegar a perder incluso, perdón, un poco de fuelle, porque claro, ya no solo por propias leyendas, sino por cómo se transmite ese terror, porque la forma de plantearlo, obviamente, es plantearlo como terror japonés, más lento, más pausado, más de generar el momento en vez de ser más directo, etcétera, etcétera. Pero bueno, que los juegos, esta franquicia entera sabe suplir todas estas carencias de conocimiento, etcétera, a las mil maravillas, porque te presentan unas situaciones muy cuidadas, muy bien hiladas, que te encandilan. Mismamente, un buen ejemplo es en la primera entrega de Project Zero, está ambientada en la mansión Himuro, y es un lugar que es una leyenda urbana, ¿vale? Existe la leyenda urbana en Japón de que este lugar realmente existe. De hecho, a día de hoy todavía hay gente que, incluso a pesar de que ya se hicieron juegos y películas sobre la mansión Himuro, pues hay gente que todavía la busca, que intentan localizarla. Hay, incluso a día de hoy vais a foros y veis cómo gente dice que la ha encontrado. O sea, que lógicamente, pues obviamente aquí hay mucho de fantasía, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un poco cómo el videojuego puede coger esa historia viva y hacerla, plasmarla digitalmente para que la vivamos personalmente y que como jugadores, pues en este caso tengamos que hacer frente a un ritual macabro y cruel que salió mal caprichos del destino, en este caso concreto. Y bueno, pues eso, básicamente quería presentaros esta franquicia porque es un modo de transmitir la historia y es un modo de crear leyendas o coger leyendas existentes y plasmarlas de forma digital para poder vivirlas y convertirnos en protagonistas. Y claro, yo creo que de cara al futuro, el videojuego, que además fijaos cómo hemos pasado de aquellos Pac-Man y Asteroids que os ponía al principio, incluso de aquella primera creación de Frankenstein, de Atari tan básica, etcétera, etcétera, cómo hemos evolucionado a poder contar historias propias, a convertir el videojuego en un medio narrativo que nos presente nuevas formas de terror, que nos lo haga vivir en primera persona
y que se convierta en un elemento intrínseco para crear nuevos monstruos de Frankenstein, nuevas leyendas, mitologías, etcétera, etcétera, e incluso los ya existentes, las leyendas existentes, darles una nueva vida, darles un nuevo enfoque y presentarlos de una manera original y novedosa a un nuevo público. Y ya... nada, perdón, me olvidé de pasar diapositiva. Y ya así para cerrar, pues básicamente, ¿a dónde nos puede llevar esto? Pues en primera instancia, sobre todo el legado de Frankenstein sigue vivísimo. Y se siguen haciendo muchísimas dinámicas en torno al concepto de creación de vida. Y de hecho, una de las más originales a día de hoy es este Frankenstein 200, que es una especie de juego que ha desarrollado la Universidad de Arizona, en el que básicamente la excusa de Frankenstein te presenta lo que es una experiencia digital basada en la genética, ¿vale? Se centra un poco más ya no en coger pedazos de hombres y juntarlos, sino en cómo a través de la genética se puede intentar crear nuevas formas de vida. Ahora, por ejemplo, pues se han encontrado unas arañas prehistóricas así muy a los Jurassic Park, ¿vale? O sea, han encontrado unas arañas prehistóricas fosilizadas, pues quieren intentar recrearlas a partir de su genoma o recrear su secuencia genética, etcétera, etcétera. Pues esto es una especie de juego que coge esta mitología, realmente no tiene nada de serio, ¿vale? O sea, te lo plantean más serio en la página de lo que es en realidad, pero en realidad eso es así, básicamente acercar la ciencia a los niños y presentarles de una manera divertida pues lo que es la genética, las posibilidades que tiene a nivel científico, etcétera, etcétera. Y del mismo modo, pues lo que decíamos, yo ya tengo ganas de ver cómo futuros creativos nos presentan nuevos monstruos, nuevas leyendas dentro del terror. Estas imágenes son de Death Stranding, que es un juego que está desarrollando Hideo Kojima, y que se sabe muy poco de él, pero parece que va a tener mucha enjundia y que puede tener que ver mucho. Ya se intuyen algunas referencias a clásicos y ya se intuyen esos conceptos de creerse una deidad y de querer ser más que nadie. De hecho, como podéis ver en la imagen de arriba, ese personaje que está interpretado por Guillermo del Toro, como podéis ver, tiene un niño, una especie de cápsula, y parece ser que el propio niño lo utilizan como fuente de alimentación. Ese, ya os digo, de momento el juego no se ha lanzado, solo tenemos unos cuantos trailers muy crípticos, pero parece que va a ser un juego que nos va a presentar cosas interesantes dentro del punto de vista del terror, tanto clásico como actual y futuro, seguramente. Y básicamente, pues eso, hemos hecho aquí un pequeño repaso a lo que ha sido el legado de Frankenstein en el pasado, en el presente y seguramente en el futuro. Y yo creo que esto estamos empezando todavía a arañar la superficie, porque es eso, la industria del videojuego dentro de lo que cabe todavía es muy joven. Hablamos de que está a punto de llegar a su medio siglo de vida todavía, y dentro de ese medio siglo ha evolucionado muchísimo. Ya habéis visto, insisto, cómo hemos pasado de los juegos de los 80 a los juegos actuales, la diferencia bestial que hay a nivel técnico, a nivel argumental, a nivel narrativo, a nivel jugable, a nivel visual, a nivel sonoro, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que se está convirtiendo en un nuevo medio de dar, insisto, nueva vida a producciones y asistentes, y al mismo tiempo de crear nuevas mitologías de las que seguramente dentro de 200 años igual se está hablando de Silent Hill o de Resident Evil y de lo que supuso para el imaginario popular, como lo supuso esta obra de Mary Shelley. Y bueno, creo que quedan unos 10 minutillos, así que dejamos para preguntas si queréis. Antes de darle voz a la sala, tenemos un par de consultas por streaming ya desde hace un rato. Javier dice, para llegar a Shenmue hubo que pasar por juegos como El Día del Tentáculo. Y más adelante dice, el camino inverso del videojuego a la película y al cómic, aún no hay libros, por ejemplo, creo, dice, de Lara Croft o de Tomb Raider. Pues sí que hay. De Lara Croft y de Tomb Raider hay alguna novela y sobre todo hay cómics. Hay cómics que están bastante bien. Hay diversas épocas. Hubo cómics en los 90 y ahora hay una nueva serie actualmente de
de cómics, me haces dudar, no son de IDW, no me acuerdo ahora la editorial. Pero bueno, a ver ahí, lo que pasa es que no todo está llegando a España. Aquí se está haciendo una criba bastante, pues hombre, a nivel editorial pues dirán, oye, no me compensa traerlo. Sinceramente me sorprende que con el estreno de la película hace unos meses, bueno, ya hace unos cuantos meses, no hubiesen aprovechado para traer más producción de esto de novelas o de cómics, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay cosas y si buscas en Amazon puedes conseguirlo. Quien sepa hablar leer inglés, no tenga problemas con el inglés, en Amazon se pueden conseguir a buen precio recopilatorios de cómics de Tomb Raider, que hay muchos que merecen la pena, sinceramente. Y del mismo modo, Halo, la franquicia Halo, tiene unas novelas que son muy buenas. Obviamente no todas, porque hay una cantidad ingente de novelas, pero yo, por ejemplo, no soy muy amante de los juegos en sí mismos, porque son shooter en primera persona que bueno, sin más, no es mi género favorito, pero el universo expandido de Halo es como el de Star Wars, o el que había de Star Wars, porque ahora, claro, como lo han eliminado todo para contar otra vez su movida diferente, pero bueno, aporta muchísimo, te aporta un montón de información y a mí me encantan las novelas de Halo, pese a que los juegos no me entusiasman, o sea que el lado contrario también se está viendo, básicamente, sí. Gracias, Ramón. Del Día del Tentáculo veo que no te Ah, quieres el día del meter. tentáculo. Sí, obviamente, no. A ver, es que yo el día del tentáculo ya lo tenía un poco metido en lo que era Monkey Island, ¿vale? O sea, juegos de Scum y tal. De hecho, si os acordáis, hubo imagen tanto del día del tentáculo, perdón, tanto de Maniac Mansion como de Monkey Island. Entonces, el día del tentáculo ya iba incluido un poco en estas aventuras gráficas de la época, finales de los 80, principios de los 90, Scum a tope. Pero obviamente el día del tentáculo es un ejemplo buenísimo de obra 100% narrativa, es decir, el Día de Tentáculo de por sí son puzzles chorras, porque realmente son absurdos más no poder, y dentro de eso pues es narrativa a tope, presentarte unos personajes carismáticos, y efectivamente, pues mira, ahora que lo comenta, efectivamente también hay el Doctor Loco, por ahí perdido, con viajes en el tiempo, bueno, la verdad es que es una locura de juego, cierto, le doy la razón, me he metido Monkey Island y Maniac Mansion, y ahora cuanto más lo voy pensando, tendría que haber metido de ellos de Tentacle, porque quedaba muy bien dentro de lo que es lo que hemos hablado. Gracias a Javier a través de streaming y quien esté conectado que siga preguntando, que todavía tenemos unos minutos. Ahora pasamos a la sala. ¿Quién se anima? Pilar, entonces. Me encanta una de las cosas que has comentado, Ramón, porque hemos visto con todas las diferentes sesiones cómo ha habido un hilo conductor hablando de jugar a ser Dios y de que siempre sale mal. ¿Hay algún juego que tú hayas visto en el que sí que sale bien? Uy, si saliese bien no habría juego, mujer. A ver, se me ocurre alguno en el que podríamos decir que sale bien, pero generalmente suele ser después de que salga mal, ¿vale? Es un poco, en plan, sale mal, tienes el aprendizaje, lo que se suele llamar el viaje del héroe, ¿vale? En plan, empiezas en un punto, tienes una evolución de personajes, conoces a determinados personajes secundarios que te guían en tu aventura, etcétera, etcétera, y luego cuando llega al final acabas llegando al punto en el que te dejan el final con la idea de que, bueno, que salió mal, pero al final, dándole la vuelta y aprendiendo por el camino, llegas a hacerlo bien. Pero claro, de primeras siempre sale mal. Yo creo que es la moraleja de todas estas historias, es en plan, no puedes ser más humano que tu propia humanidad y querer salirte de ahí siempre va a tener repercusiones. Yo creo que si se potenciase en cualquier medio, vale, o sea, no solo videojuego, parece, en realidad estoy mirando a ti directamente a los ojos, pero claro, la cámara está aquí arriba, con lo cual queda un poco raro. eh, yo creo que en estas historias, sea videojuego, sea cine, sea televisión, sea novela, si das el mensaje de que puede salir bien, puede ser peligroso también. Porque, claro, sí. Me parece curioso porque con todo lo gore que pueden ser todos estos juegos, ¿no? Y estás dando tiros y matando y despedazando gente y todo eso, de todas formas siempre hay un trasfondo moralista. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Sí, es que, a ver, eso es una preconcepción, ¿vale? En este caso hemos visto juegos violentos por la temática que estamos tratando, de terror, lógicamente. Pero no todos los videojuegos son de pegar tiros y despedazar, eso vaya de antemano. De hecho, no, me parece curioso porque tengo precisamente ahora mismo una alumna en México que claro, es una señora que tiene ya, o sea, ya tiene sus hijos criados y tal, y
y se metió pues en un curso de localización. O sea, bueno, se metió en un máster y el curso de localización es el mal que le va incluido en el máster. Ya no está por esta asignatura en concreto. Y claro, una de los primeros ejercicios que les pongo es que analicen una traducción. O sea, quiero que toquen, que vean, que aprendan a buscar videojuegos, que aprendan a tener una visión crítica de los mismos, que sepan analizarlos tal y cual. Y dentro de eso, la señora me escribió a la semana de curso diciéndome literalmente que se sentía muy violenta, que ella no quería suspender, pero que claro, que esos videojuegos de terror y de violencia, que no podían entrar en su casa porque le iban a destrozar la vida, o sea, muy dramático todo, te lo aseguro. Y entonces, bueno, pues a base de hablar con ella, de enseñarle, oye, pero juega mira este otro juego, tal y cual, y ahora está encantada, porque ha visto que hay más allá, es decir, cuando se habla de videojuegos, sobre todo desde la prensa generalista, siempre se habla de lo malo. Sí. Y realmente hay muchísimos juegos buenos, y de hecho, bueno, esto daría para otra charla distinta. Pero, por ejemplo, hay muchos juegos que están pensados para rehabilitación, sí, para gente que tiene enfermedades que les sirvan a recuperar funciones motrices, también incluso para funciones mentales, etcétera, etcétera. Hay juegos educativos. Y dentro de eso es lo que dices tú, incluso aunque tengas un juego de lo más violento, si sabes rascar un poco vas a ver el mensaje moralista. Pues por ejemplo, el caso de Scarlett, es decir, tienes la parte violenta, de en plan, un padre despedaza a su hija, tal, no sé qué, y la hija pues se convierte en un constructo y lo mata y se quiere vengar y tal, pero arañas un poco y encuentras documentos por ahí, te informas un poco por el juego, etcétera, etcétera, y acabas entendiendo la situación, acabas empatizando con la niña, incluso acabas entendiendo al padre, ojo, que esto es una cosa que no dije, pero llegas a entender al padre porque ves la presión bestial, es decir, hay incluso secuencias de flashback que no ves en sí mismas, pero a veces la oyes como un eco del pasado, tal y cual, en la que lo oyes sufriendo por la presión exagerada a la que le están sometiendo la secta esta, es decir, no lo hace porque quiera, lo hace porque está obligado a hacerlo. Y entonces, claro, no lo llega, a ver, cuando lo llegas a entender, entiéndase, llegas a entender la situación, pero no en ningún momento a fomentarla ni a apoyarla, entiéndase. Pero bueno, que eso, que tienen muchísimo mensaje todos los videojuegos a día de hoy. Es parte de lo que quería comentar, lo que quería transmitir con su potencial narrativo. Y te voy a poner otro ejemplo, ya no es tanto de terror, pero para que entiendas lo que quiero decir con que los videojuegos a día de hoy son un medio maravilloso. Hay un juego que se llama Brothers y básicamente, voy a caer un poco en el spoiler otra vez, y básicamente la coña con Brothers es que tú controlas a dos hermanos. Es en plan, al principio del juego hay una secuencia previa en la que ves cómo les muere la madre y el juego empieza cuando el padre enferma y también va a morir. Y entonces ellos dicen, pues no pueden morir. Entonces saben que tienen que conseguir no sé qué planta en la otra punta del mundo para intentar salvar a su padre. Entonces no dudan en lanzarse a la aventura, ¿vale? Y entonces la coña está, voy a coger un mando para ejemplificarlo mejor. Entonces la coña está, ¿vale? En que tú tienes el mando normal, ¿no? Y la coña está en que con el lado izquierdo del mando controlas al hermano mayor, al hermano pequeño, bueno, no sé, a uno de los hermanos. Con un lado del mando controlas a uno de los hermanos y con el otro lado controlas al otro hermano. Es decir, tienes que controlar a los dos personajes a la vez en todo momento. Wow. ¿Qué pasa? Que eso pues genera un rollo de, vale, pues mientras este hermano hace esto, el otro hace lo otro, tal y cual. Estás todo el rato controlando a los dos. Y llega un momento, y aquí viene el spoiler gordo, taparos los oídos los que no queráis oír. Viene el spoiler gordo de que, llegado casi el final del juego, cuando ya estás casi al final de la aventura, el hermano mayor muere. Y entonces, de repente, la pérdida del hermano pequeño se te transmite con que la mitad del mando ya no funciona para nada. Wow. Es decir, de repente notas como que te ha faltado una mano. O sea, en plan, tenías todo el mando durante 5 horas y a la sexta hora solo tienes la mitad. Y se te transmite también, pues aparte de mecánicas jugables, en las que una cosa que hacías igual entre los dos, ahora tienes que intentar hacerlo solo con un joystick. En plan, el mismo movimiento, pero ya solo tienes uno de ellos. Pues este es un tipo de cosas de que lo que dices tú, en plan, sí, los videojuegos tienen mensaje y al vivirlo tú en primera persona, porque claro, tú estás viendo una película, ves que muere un hermano y, hombre, si la película está bien hecha, te transmite tal y cual. Pero cuando lo notas físicamente,
te aporta un plus, porque tú has generado ese vínculo con los hermanos, has generado ese vínculo a través de tus propias manos y de repente eres manco. Te falta una mano. Y entonces yo creo que ese es parte del encanto de los videojuegos y parte del potencial brutal que tienen para eso, contar historias y dejarnos moralejas que muchas veces dan mucho que pensar. Pero bueno, esto daría para otro congreso entero. Muchas gracias, Ramón. ¿Hay alguien más en la sala que quiera decir alguna cosa? Tenemos dos últimas reflexiones a través de streaming. Una es de María Jesús, que también intervenía ayer en la ponencia sobre la relación entre el cine de Almodóvar, La piel que habito concretamente, y Frankenstein, y nos dice, en la versión de la que hablabas, Ramón, en 1987, ¿sí?, ofrece la posibilidad de explorar las posiciones literarias de Víctor y la del monstruo, como participante en el juego, y representas a ambos personajes para entender sus motivaciones. Eso es algo que como lector de la novela tratamos de evitar por la resistencia a justificar al monstruo convertido en asesino. Esa empatía con el monstruo es lo que realmente causa el horror, dice María Jesús. Y por su parte Javier menciona que en un juego de 2001, Black and White, puede ser Dios, bueno, malo o neutral, y depende de lo que hagas, pues las repercusiones son unas u otras. Y apunta, añade al final, lo curioso es que ser un Dios nunca es fácil, ni en la literatura ni en los videojuegos. Así que si te parece bien, con esto y tu último comentario, lo cerramos ya. Perfecto. No, sí, totalmente de acuerdo con Black and White. De hecho, se lo iba a decir antes aquí, bueno, no me acuerdo cómo te llamabas. Se lo iba a comentar, precisamente, es lo que dice él. Hay juegos en los que aquí directamente eres Dios. Lo que pasa es que este juego es más de gestión de recursos, entonces no tiene la misma carga narrativa. Obviamente, es lo que dice él. Depende de cómo lo hagas, depende de tus decisiones, tu mundo va a funcionar o tu mundo se va a ir al garete enseguida. También, si lo ponemos así, también está Spore, que es un juego en el que directamente tienes que crear tus propias criaturas para evitar mundos alienígenas, que también tienes ahí un editor de personajes y puedes hacer cosas totalmente loquísimas. Que bueno, que como siempre en estas cosas, el ser humano es lo que es y luego Internet se ha llenado de criaturas pene, porque es lo que hay. Siempre se acaba tirando a la mayor tontería. Pero bueno, que obviamente también hay juegos en los que directamente puedes ser el dios, puedes gestionar mundos, pero ya yo creo que este tipo de juegos todavía no tienen la profundidad narrativa. Es decir, vale, sí, lo que puede pasar es que se te va la civilización al garete y pierdas la partida, o se te llena de demonios o de guerras o lo que sea, pero realmente, como le falta ese hilo conductor narrativo que te incluye directamente la moraleja, es algo a lo que tienes que llegar tú ya como tú mismo, porque aquí muchas veces no te gusta cómo va, pues inicias una nueva partida y no pasa nada, o directamente habrá gente que directamente juegue a crear el caos, directamente a hacerlo todo lo más surrealista posible y lo peor posible. Pero bueno, es lo que decía, los videojuegos todavía son jóvenes y todavía queda muchísimo por explorar y por explotar, y seguro que tanto a nivel narrativo como a nivel de juegos de gestión de ser Dios, veremos cosas maravillosas en los próximos años. Muchas gracias, Ramón, y gracias por conectar con nosotros esta mañana. A vosotros.